Hola, somos el grupo 4 de la asignatura de Introducción a la Vida Universitaria y hoy vamos a adentrarnos en el momento exacto en que la medicina cambió para siempre. Durante algunos siglos, la medicina fue más considerada una intuición que una ciencia exacta, pero todo eso cambió gracias al nacimiento de la ciencia moderna. Pero en todo esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambió en el uso de las ciencias básicas? Hablamos de la biología, la química, hablamos de la física aplicada al cuerpo humano, que por primera vez los médicos dejaron de preguntarse qué es lo que le pasaba al paciente para poder investigar la causa, el factor, qué es lo que transmitía ciertas enfermedades a nivel microscópico o molecular. Esta base científica permitió a unos pilares fundamentales en la ciencia, como la microbiología, la anestesia, la antisexia y los antibióticos. ¿Cómo imaginamos, no, que unos microorganismos que eran imperceptibles a la vista podrían ser más adelante ser observados mediante un microscopio? Antes de hablar de la medicina actual, primero debemos hablar sobre la guerra que hubo contra el enemigo invisible. Antes se pensaba que las enfermedades eran causadas por el mal aire o de la nada. Aquí llegan dos grandes, Louis Pasteur y Robert Koch. Para comenzar, Pasteur en Francia demostró que los gérmenes estaban en el aire y que eran causantes de fermentaciones e infecciones. Luego, eso nos enseñó de que si eliminamos al microorganismo, eliminamos a la enfermedad. Luego está el alemán Koch, que él diseñó un modelo donde se podía aislar y ver qué es lo que ocasionaba la enfermedad, como la tuberculosis y la cólera. Gracias a ello, la microbiología nació como ciencia. Eso nos dio a entender de que tanto antes se veía la enfermedad como una maldición, ahora se veía como combatir, estudiar y vencer a un microorganismo vivo. Intenten imaginar esto por un segundo. Ser operado estando completamente despierto, sintiendo cada corte del bisturí. Antes de mediados del siglo XIX, esa era la terrible realidad. Las cirugías eran actos de velocidad brutal donde el éxito dependía de cuán rápido era el cirujano para que el paciente no muriera por el shock de dolor. Pero en la década de 1840 todo eso cambió con la llegada de la anestesia. Hitos como el éter y el cloroformo permitieron algo que parecía un milagro, el sueño quirúrgico. Por primera vez, el paciente perdía la sensibilidad al dolor y sus músculos se relajaban. Esto no solo permitió eliminar el sufrimiento humano, sino que también dio al médico el tiempo necesario para poder realizar procedimientos más complejos, cuidadosos y profundos en el interior del cuerpo del paciente. Sin la anestesia, la medicina moderna, tal como la conocemos hoy, simplemente no existiría. Manos limpias, ¿no? Como bien mencionamos, la anestesia permitía cirugías más largas, pero había un problema mortal. Aunque la operación fuera todo un éxito, la mayoría de los pacientes moría días después por infecciones terribles, ¿no? En aquel entonces, los cirujanos pasaban de tocar un cadáver a a tener un parto, ¿no? Y sin siquiera se lavaban las manos y todo eso. Aquí aparece Joseph Glisser, que se inspiró por los descubrimientos de Pasteur, por los gérmenes. Glisser comprendió que las infecciones no eran mala suerte, sino causadas por microbios que entraban por las heridas. En 1865, él introdujo el uso del ácido fénico,
que fue para desinfectar el instrumental, las manos de los médicos y el aire de los quirófanos. Fue toda una revolución, ¿no? Gracias a la antisexia, las tasas de mortalidad cayeron drásticamente. Hoy, cada vez que vemos a un médico lavarse las manos meticulosamente, antes de una intervención, estamos viendo el legado de Lister, que es la barrera invisible que nos protege de la muerte por infección, ¿no? Y ahora teníamos las manos limpias y el dolor bajo control, solo nos faltaba una pieza en el rompecabezas, un arma, ¿no? Para eliminar las infecciones cuando ya habían invadido el cuerpo, ¿no? Nos faltaba una bala mágica. Incluso con lo que sería la anestesia y ya contar con quirófanos limpios, en aquellos tiempos todavía lo que sería una neumonía simple o una herida pequeña, por más pequeña que sea, pero que se infecte, llegaba a ser bastante mortal. Esto llega a cambiar en 1928 con Alexander Fleming. Fleming, al regresar de unas vacaciones que se había dado, nota que en una de sus placas Petri que él había dejado, con bacterias, había crecido un hongo llamado penicilina. Alrededor de este hongo, lo que pasa es que todas las bacterias a su alrededor habían muerto o habían desaparecido. Es gracias a este fortuito accidente que Fleming descubre lo que sería la penicilina. Llegando a ser el primer antibiótico del mundo. Como tal, este primer antibiótico, o la penicilina, es considerado una bala mágica. ¿Por qué? Porque permite por primera vez atacar a los microorganismos dentro del cuerpo sin lastimar al paciente. Así que esto ayuda y llega a extender mucho lo que sería la esperanza de vida a nivel global. En conclusión, la medicina moderna no nació de la magia, sino de la evidencia. El trabajo de Pasteur, Koch, Lister y Fleming transformaron a la medicina en lo que es una ciencia que hoy nos cuida. Entender las ciencias básicas Es entender cómo ganamos la batalla de la vida. Y esto fue el laboratorio de la historia. Espero que haya sido de su agrado.